Bueno, es una bendición poder estar esta mañana aquí reunido con ustedes, exaltando, glorificando el nombre del Señor, agradeciendo a Dios y pues a los hermanos que dirigen este programa y que están detrás de la preparación, por la invitación. De verdad que es una bendición poder estar una vez más aquí. El Señor me regala la oportunidad pues de repetir gracias a Dios, y eso es una bendición. Eso es una bendición porque ahorita escuchaba a Manal Virian, eso como que suena muy bonito cuando dicen cosas así bonitas de uno, pero siempre sabiendo y entendiendo que toda la gloria, la honra y el reconocimiento es para nuestro Dios. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra, así que es por Él que estamos aquí, no solamente quienes predican, quienes dirigen, sino que es por la gracia de Dios que podemos reunirnos a hacer lo que nos conviene. Una frase que me gusta de estar proclamando constantemente, que es que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Aquí estamos haciendo lo bueno, aprovechando bien el tiempo. Antes de saludar al pastor anfitrión y demás, quiero saludar a los hermanos que están invitados hoy a este programa, a este bonito espacio. Escuchaba que mencionaban pastores, el pastor que ora ahorita, pues no cuento con el placer de distinguirlos a todos, pero somos una sola familia en el Señor, y me place de verdad sobremanera saber que hay compañeros hoy conectados, los hermanos que se conectan de diferentes partes, de diferentes países, los que están conectados allí de las diferentes plataformas, en Facebook, a través de Zoom. Me contaba la hermana Alvirian un poquito de que también lo transmiten por algunas plataformas de radio. Que Dios bendiga a los hermanos que van a escuchar esto en vivo, a los que lo van a escuchar después en grabación, en YouTube. Bueno, a todos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar aquí para exaltar el nombre del Señor. También, sin dejar de lado y teniendo muy en cuenta a nuestro hermano Andrés Aldarriaga, que es quien entiendo que está a la cabeza de este bonito programa A Solas con Dios, a quien saludamos. Me informaron pues que se encuentra ahorita un poquito convaleciente, y de antemano a quien deseamos que se recupere en el nombre de Jesús. Esa frase en boca de los hijos de Dios es más profunda que simplemente como la dice la gente, que deseo que se alivie. No, no. Aquí lo decimos por fe, que sabemos que Dios tiene el poder para sanar y para restaurar. Amén. Entonces me alegra pues, mis hermanos, estar aquí. Vamos a entrar en materia para que hoy podamos ser edificados por la palabra de Dios. Lo grande de esto no está en quién sea el personaje que viene a compartirlo, que no es el caso hoy. Vuelvo y les digo, muy seguramente muchos de ustedes ni siquiera me conocen, pero así me conocieran, así fuera muy famoso, muy reconocido. Lo que hace grande esto es el mensaje que se va a compartir. El mensaje no es mío, el mensaje tiene un autor, y eso es lo que hace grande lo que vamos a hacer esta mañana. Amén. Vamos a tomar la escritura en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, verso 13. Y bueno, mientras ustedes van buscando allí, también se me estaba pasando por alto, la mencioné por la salud de hermana Alvirian. Dios la bendiga, me alegra verle a través de estos medios. La hermana Alvirian así hablamos el uno del otro como si nos conociéramos muy bien, y resulta que nunca nos hemos visto ni siquiera en persona, siempre ha sido así a través de estos medios. Pero bueno, ha sido una bendición. Ya aunque somos familia en alguna manera, nos sentimos aún más de la familia así desde la distancia. Entonces a ella la saludo también con mucho cariño en esta hora. Quiero compartir hoy la palabra de Dios bajo el título Soy discípulo. Como les decía, había tenido la oportunidad de estar hace algunos meses en este programa, y quisiera compartir un mensaje que va de la línea con el mensaje que compartí la vez pasada. Lo recordábamos con mi hermana Alvirian cuando me llamó a comentarme de la invitación, y dije, bueno, qué bonito sería poder tener un tema hacia la misma línea. Amén. Entonces vamos a leer pues la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 13, título del mensaje, Soy discípulo. Dice así la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén.
Gloria al Señor Jesús. Bueno, ya el pastor Héctor, creo que fue que lo llamaron, ya oró. Así que ya tenemos en esta hora, y antes de orar teníamos, estoy seguro, la dirección de Dios. Así que vamos a entrar pues en la meditación de la palabra. Sabe, hermano querido, que a veces hay conceptos bíblicos que pasamos por alto, pero que cuando entramos a analizarlos un poquito, vemos que no están en la Biblia porque sí, o al azar. Y hay términos que son muy reiterativos en la palabra y tienen su objetivo de por qué estar ahí, de la forma y de la importancia que el Señor les dio en algún momento. Y es este concepto, por ejemplo, del discípulo y el maestro, que a veces se puede pensar que simplemente fue un hecho meramente cultural, que porque era algo que se manejaba en Israel entre los judíos, pero si analizamos cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él adoptó esto también. Es el mismo, se presentó como maestro, sus discípulos lo llamaron maestro y se hizo de discípulos mientras estuvo en la tierra. Y esto no es algo al azar, esto tiene un objetivo, una profundidad. Y yo quiero hoy que analicemos un poquito porque sé que de esto algo glorioso nos puede compartir el Señor hoy. Ese concepto del maestro y discípulo era algo que se manejaba muy fuertemente dentro de la cultura judía. Antes de que Jesús pisara la tierra, ya el pueblo judío tenía este sistema de enseñanza, digámoslo así. Algunas de las cosas que voy a mencionar son tomadas de algunos apartes de este libro, Usos y Costumbres de la Cultura Judía, para entenderlo un poquito, porque usted sabe que somos algunos, porque veo que hay diferentes países, entonces no sé exactamente de qué nacionalidad es, pero la mayoría somos de Occidente y no, a veces no entendemos en qué contexto se dicen algunas cosas que están en la palabra de Dios. Entonces vamos a intentar ver hoy lo que es el discípulo, el maestro, un poquito desde los ojos de la cultura judía. Entonces, hermano, normalmente el estudio de la palabra o de la escritura para un judío es un poquito distinto para ellos a como lo vemos nosotros. Nosotros normalmente la Biblia, la escritura es algo meramente eclesial, algo meramente espiritual. Para el judío, el estudio de la escritura incluso es algo académico. Prácticamente todo judío desde su niñez se le empieza a infundir los principios y las bases de los rudimentos de la doctrina judía. ¿Sí? Por poner un ejemplo, hay algo que se conoce como el Shema judío, que incluso se le empieza a decir al judío desde el vientre, desde que el papá se entera que su esposa está encinta, todos los días le dice a ese vientre: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso se lo repite, por eso, por poner un ejemplo dentro de los rudimentos que se le impregnan en el corazón a un judío. Cuando ese niño nace en un hogar donde se está todo el tiempo enseñando el temor a Dios, los principios de la fe judía, y cuando tiene cierta edad, vamos a llamarlo así de esta manera para poderlo entender. Aquí en Colombia, por ejemplo, y me imagino que en otros países también lo hay, algo que llamamos el Instituto Bíblico, por ejemplo. Hay algo así, por decirlo, para el judío, donde se le empiezan a enseñar los primeros principios al niño de la fe judía, donde le empiezan a enseñar sobre la ley, donde le empiezan a enseñar sobre todo aquellas columnas de la doctrina que tienen allí. Pero hay algo importante. Obviamente no todos los niños son igual de sobresalientes, ni no todos se lanzan la misma línea de enseñanza. Entonces aquellos muchachos que van mostrando capacidades para retener la palabra, ese es otro punto. El judío no simplemente, como nosotros, vuelvo y le digo, menciona algunos versículos, de pronto lo que nos enseñaron en la escuelita dominical, sino que literalmente la sabiduría judía está muy basada en la memorística. Los maestros, los rabinos saben literalmente la ley en gran parte de memoria y la citan y la conocen. Entonces los muchachos que muestran esta habilidad para aprender, para comerse la palabra, digámoslo así, empiezan a correr ya, por decirlo de alguna forma, una carrera para ser alcanzados de tal manera que puedan ser escogidos para ser discípulos de algún gran maestro de renombre
en el pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que fácilmente algunos muchachos aprenden, pero otros de pronto lo llevan a otro nivel, de querer alcanzar otros niveles y llegar incluso a los pies de un maestro. ¿Cuál era el objetivo? Cuando los muchachos llegaban a las más altas esferas de conocimiento, algunos maestros judíos se interesaban por ellos y entonces reunían a los jóvenes discípulos y les hacían preguntas doctrinales, preguntas de la vida práctica, y dependiendo de sus respuestas, los maestros escogían a los mejores para que fueran ya sus discípulos personales. Y entonces, ¿cuál era el mayor honor para un muchacho? Que después de que pasaba aquella prueba, digámoslo de esa manera, él se iba para su casa, alistaba sus maletas, alistaba todo, se despedía de su familia, porque lo que él más añoraba era que ese maestro pasara por su casa. Él no iba allá y visitaba y hablaba con los papás, simplemente pasaba y desde afuera de la casa lanzaba la frase que todo joven judío anhelaba escuchar, que era que aquel maestro le dijera, sígueme. Eso es lo que él esperaba, que le dijera, sígueme. Y él inmediatamente, sin mediar palabra, ya estaba listo, se había despedido de su familia y se volvía en un fiel discípulo de ese maestro. Lo seguía a todo lugar. Quiero mencionar algunas frases que leí en el uso y costumbre de la cultura judía. Por ejemplo, una de las frases que los padres le decían a sus hijos antes de salir era que le decía que estuviera tan cerca de su maestro. Escuche esto, que le decía que el polvo de sus sandalias se te pegue al rostro. Era uno de los consejos que le daban los padres judíos y ellos lo cumplían. Dice la cultura judía que aquellos muchachos estaban todo el tiempo con su maestro, porque constaba de poder traer la mayor sabiduría, el mayor conocimiento que se les pudiera impregnar, todo lo que él decía. Es más, consejos que le daban los ancianos, le decían a aquellos jóvenes discípulos, les decían, siéntense a los pies de sus maestros y beban con sed todas sus palabras. Era otro consejo que daban. Pero el mayor elogio que le podía dar un maestro judío a su alumno, a su discípulo, el mayor elogio era que un maestro le dijera, tú eres como una cisterna encalada, porque no dejas escapar ni una gota de agua. Yo quiero que, estamos hablando un poquito técnico hoy, pero yo quiero que usted vaya rescatando lo importante de esto, porque aquí no estamos dando datos al azar, aquí le estoy dando información que necesitamos llevarla a un campo espiritual. Ojalá esta mañana haya gente aquí en medio de nosotros de la cual nuestro maestro pudiese decir, eres una cisterna encalada, porque no dejas escapar ni una gota de mis palabras. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. Y todo esto para llevarlo a entender algo importante. Empezamos hablando de Pedro y de Juan, espero que no lo haya olvidado porque lo leímos al iniciar. Pedro y Juan no fueron la excepción porque eran judíos, de haber tenido que haber pasado por aquel sistema de enseñanza. Pero ¿sabe qué puedo entender? Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, podemos entender que Pedro y Juan tal vez no fueron los hombres más aptos, los más intelectuales por la profesión que tenían. Discúlpeme que lo diga así, no quiero sonar despectivo, pero es la forma en que de pronto el pueblo judío lo podía ver. Eran simples pescadores. Espero que me lo sepa entender. Obviamente ninguna profesión es deshonra, pero se lo estoy hablando desde una óptica judía. Ser pescador, ser agricultor, era dentro de la visión judía no algo malo, pero sí lo más simple, lo más básico, lo más común de la sociedad. Lo más alto, le explicaba ahorita, era llegar a ser discípulo de algún gran maestro y llegar en algún momento en convertirse en algún maestro importante. Y lo más simple era ser o agricultor o pescador. Pedro y Juan eran simples pescadores. O sea que entiendo yo que tal vez Pedro y Juan en algún momento de sus vidas pasaron por aquella enseñanza, tal vez soñaron siendo los discípulos de algún gran maestro, pero por las cuestiones de la vida terminaron siendo hombres, como decía el texto que leímos, ¿sí lo recuerdan? Decía que eran hombres del vulgo y sin letras.
Porque en algún momento, yo no sé, tal vez Pedro dijo, no sirvo para esto, no tengo memoria, no soy capaz de retener, y su camino se apartó de la profundidad de la escritura y se volvió un pescador. Entonces, algo que me llama la atención y a lo que quiero que vayamos entrando es porque esta historia, esta moneda que estamos mirando hoy, por decirlo de alguna manera, tiene dos caras. Está la cara de dos muchachos que lo estamos usando como ejemplo, que no lograron cumplir su sueño de llegar a las grandes esferas, dos muchachos que se volvieron simples pescadores. Pero la palabra también nos cuenta la historia de la otra cara de la moneda, de tal vez algún joven que sí logró eso. Porque hoy yo quiero no dejar espacios al aire, porque alguien pudiera decir, bueno, fue el caso de Pedro, porque no tuvieron el talento, pero ¿qué pasa con los muchachos que sí tuvieron la habilidad? Bueno, también está el caso. La Biblia nos habla de la historia de un joven llamado Saulo de Tarso. Yo sé que usted lo conoce, ¿cierto? Y resulta que la palabra de Dios enseña claramente que Saulo de Tarso no se formó a los pies de cualquier personaje por ahí. Se formó a los pies de un rabí de alto nombramiento, de un maestro de alta importancia e influencia ni siquiera en ese momento, en la historia del judaísmo. Este hombre se llamó Gamaliel, y quiero incluso citárselo bíblicamente. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 5 verso 34, dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Mire, ahí nos está diciendo de qué calibre era Gamaliel. Y si usted de pronto googlea un poquito por allí y se pone a investigar un poquito acerca de quién era Gamaliel, se va a dar cuenta que Gamaliel no era cualquier personaje por ahí. Gamaliel era nieto de otro gran maestro llamado Gilel. Gilel fue uno de los próceres de una de las dos, solo son dos, y fue uno de los próceres de una de las dos grandes escuelas judías. El otro maestro se llamaba Samaí, pero Gamaliel fue el fundador de una de las dos escuelas y uno de los más recordados y más venerados por el pueblo. Otro dato importante es que Gamaliel fue el primer rabí en alcanzar el título de rabán, incluso por encima del título de rabí. O sea, quiero que me entienda esto, ya de por sí era bien complicado llegar a ser un rabí en el pueblo de Israel. Y Gamaliel no solamente era rabí, sino que era un rabán. A los pies de ese hombre se levantó aquel muchacho que, a diferencia de Pedro y Juan, logró todos sus niveles en el conocimiento de la escuela de la doctrina judía. Incluso él contó con el beneficio, entendemos por la palabra, que Gamaliel alguna vez le dijo a Pablo, o a Saulo mejor dicho, le dijo: sígueme. O sea, ese hombre, Saulo la tenía clara. Un hombre reconocido. Yo soy alumno, soy discípulo, levantado a los pies de Gamaliel. Por eso no me llama la atención que sea incluso el argumento usado por Saulo en algún momento para empezar su defensa frente al concilio. Eso lo cuenta en Hechos de los Apóstoles capítulo 22 verso 3. Él empieza diciendo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y cuando usted lee eso, se da cuenta que en la sala dice ahí que hubo un silencio. Uy, estamos frente a un discípulo de Gamaliel. Ya le presenté las dos caras de la moneda. Ahora sí quiero ir a lo que me interesa. Todo esto para ir a algo bien importante. Resulta que volvemos a retroceder, digamos, la historia un poquito, donde empezamos ahora hablando de Pedro y Juan. Dos hombres que fracasaron, digámoslo así, en las esferas de lo intelectual, de la importancia académica dentro de su pueblo. Dos hombres que la misma Biblia nos dijo claramente del vulgo y sin letras, dice la escritura, y que nunca podrían haber aspirado a que algún maestro se hubiese fijado en ellos. Es más, el gremio donde Pedro y Juan se movían era un gremio donde no acostumbraban moverse los maestros. Nunca se veía un maestro andando por las playas del mar de Galilea, en un lugar que tal vez su olor no era agradable porque olía a vísceras de pescado y donde se movía lo más corriente de la sociedad.
Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que un día la historia de Pedro y Juan cambió, porque había pisado la tierra un maestro distinto a todos los maestros que los judíos habían conocido. Un maestro común y corriente, jamás se hubiera paseado por las playas de Galilea. Pero ese día, el maestro de todos los maestros, un maestro que ya estaba causando revuelo por el pueblo, un maestro que ya estaba dando de qué hablar. Yo ya veo hermanos por ahí que están levantando las manos. ¿Sabe qué me hace entender eso? Que le estaba pasando lo mismo que yo, hermano. Es que no vale la pena predicar la palabra para hablar de Gamaliel. Todo esto era simplemente datos de información, pero yo iba a terminar hablándole de lo que a usted y a mí nos interesa, del maestro de todos los maestros. Yo sé que eso era lo que usted estaba esperando. Y entonces ese maestro, por decirlo de alguna manera, revolucionario, porque trascendía y rompía todos los esquemas de lo que significaba ser un maestro. Empezando por eso, se iba a pasear a las playas de Galilea. Vio a esos dos, discúlpenme que lo diga así, pero así lo quiero mencionar en el contexto del mensaje. Vio a esos dos fracasados de la vida académica, los vio allá lavando sus redes. Y usted conoce la historia, no me voy a ir a lo que ellos vieron, la pesca milagrosa. Quiero ir a lo final, cuando pasa todo lo que ellos vieron que tenían que ver, que entendieron lo que tenían que entender, escucharon la frase que ellos pensaron que nunca iban a oír, que un maestro le dijera: síganme, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Aleluya. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor ahí donde usted está? Esto es algo glorioso. Yo sé porque usted se empieza a sentir identificado, porque usted también un día al gran maestro le dijo: sígame. Y yo sé que aquí en medio de nosotros tenemos las dos caras de la moneda. Yo sé que aquí en medio de nosotros hay gente muy intelectual que tal vez ha hecho alguna carrera, alguna maestría, pero yo sé que también en medio de nosotros habrá algún hermano sencillo que tal vez el mundo lo describiría como decía Hechos, hombres del vulgo y sin letras. Quiero testificarle algo sencillito que siempre me ha llenado de alegría el corazón. Yo era pastor antes de estar en la obra donde estoy aquí en el sector de Caldas, en las Margaritas en este momento, Margaritas Caldas. Y antes era pastor en la región de Antioquia, un lugar que se llama Jerusalén. No la celestial todavía, pero ya casi. Estaba allí de pastor en un lugar que es un corregimiento de Antioquia. Y bueno, allá tenía una cantidad de hermanos. Normalmente en los lugares donde he administrado no son lugares donde yo me mueva con las personas de más alto nivel académico, y no lo digo como algo malo, no me lo vaya a malentenderme. Ahorita soy pastor en una vereda, esto es una vereda realmente, me muevo en medio de campesinos a mucha honra, es una bendición, pero quiero es que me entienda algo glorioso que le voy a describir de la gente de estos sectores, que según la Biblia, podría el mundo tacharlos como tacharon a Pedro y Juan, hombres del vulgo y sin letras, diría la gente. Y me llamó la atención una vez, y yo por ahí me gusta ver algunos hombres que enseñan la palabra, y sigo por ahí un rabino judío en redes sociales que enseña sobre la ley para entender un poquito más el Antiguo Testamento. Y vi una enseñanza, y en medio de la enseñanza él empezó, en cierto modo, a mofarse de los Jesús solos, decía él, de los que adoraban a Jesús como Dios, porque obviamente él no tiene la revelación, y empezó a decir que nosotros estábamos en un error. Bueno, eso quedó así. Terminé de ver la transmisión y fui y tenía un programa en la iglesia, y le dije a una hermana que iba conmigo, empecé a contarle lo que había visto, y yo decía: oiga, hermana, y tremendo un hombre de esos con tanto conocimiento, con tanta profundidad que uno no le da ni en los talones, y no entender que Jesucristo es Dios, le decía yo a la hermana. Y en un momento me giré yo y vi que la hermana iba llorando. Y entonces yo le dije: hermana, ¿qué pasó? Y me dijo: no, pastor, es que usted me acaba de decir algo que me mueve las fibras. Yo entiendo que ese hombre del que usted me habla tiene teología, tiene universidad. Pastor, yo a duras penas pude hacer segundo de primaria.
y yo he entendido y tengo claro, y mi maestro me ha revelado que Él no es otro más que Dios manifestado en carne. Oiga, qué bueno que aunque no éramos los más aptos, los más letrados, los más importantes, Jesús nos miró a nosotros. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo importante de esto, iglesia, es lo que tuvieron que reconocer las personas que vieron a Pedro y a Juan. Mire, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Ojo que aquí viene lo importante. Usted podrá ser la persona tal vez más iletrada, sin mucho estudio, sin mucha escuela, sin mucha academia. Pero no hay problema. ¿Sabe qué dice la palabra? Que esto es lo que hace sabio al sencillo. Aleluya. Oh santo. Yo he escuchado gente que no puede tener mucha escuela, pero cuando los escucho hablar de este manuscrito, hermano, pareciera que fueran gente con toda la academia del caso, pero ¿sabe por qué? Por una sencilla razón. Se lo dije al empezar este mensaje, le dije, es que lo que voy a predicar no es mío, por eso se oye tan grande, por eso se oye tan glorioso. Si fuera mío, yo no tengo universidad, hermano, yo no tengo academia, pero es que le estoy repitiendo las palabras del maestro más grande que ha pisado la tierra. Aleluya. ¿Qué tal si le da un aplauso a Jesús en esta hora y lo glorifica y un minutico adórelo? Adore al Señor. Ay, hermano querido. Entonces me llama la atención que aunque Pedro eran hombres del vulgo y sin letras, algo había pasado con ellos. Si Saulo era un hombre de reconocimiento a la hora de hablar, porque había estado con Gamaliel, no quiero ni siquiera pensar qué sucedía con aquellos que andaban con Jesús. Algo tenía que suceder con ellos. Podían ser los hombres más sencillos, los pescadores, pero el pueblo tenía que reconocer que había algo glorioso en sus palabras. Es que esto es algo que no se puede ocultar. Ahí es donde esto va conectado del mensaje anterior. El mensaje anterior se llamaba discípulos, pero no secretos. ¿Y sabe cuál es un ejemplo claro? Recuerda lo que le pasó a Pedro, el mismo personaje de este pasaje. Dice que cuando él sintió miedo porque capturaron a Jesús, dice que a él alguien le dijo, vea, este parece uno de los que andaba con él. Y dice que él dijo, no, yo no soy, lo negó. Pero sabe que se le había pegado tanto las palabras de su maestro que le dijeron, sí, sí eres, porque hablas como él. Aleluya. Qué bueno que la gente te reconozca porque hablas las palabras de Jesús. Y es más, así termina diciendo, dice entonces viendo el denuedo con que hablaban Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres del vulgo y sin letras, se maravillaban. Pero lo que más me encanta es lo que dice después. No eso, es lo como termina. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo no quiero que cuando la gente me oiga hablar digan, uy, el pastor Brian tiene mucha teología. No, no quiero eso. No quiero que digan, uy, el pastor Brian tiene mucha academia. Quiero que la gente reconozca que he andado con Jesús. Aleluya. Por eso es que hay que ser una cisterna encalada, una cisterna que no deje escapar ni una gota de agua. Hermano, ya basta del tiempo de los cristianos que solamente hablan por fe. Está bien tener fe, pero la palabra también hay que comérsela. El Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella halláis, tenéis la vida eterna. Aleluya. Mire, yo le insisto mucho
a esa gente sencilla de aquí del campo donde soy pastor, a mucho honor, les insisto mucho, le digo, hermano, si usted es muy sencillo, no importa, lea la palabra, que esta es la que hace sabio al sencillo. Y le digo, hermano, basta ya de ese evangelismo a toda hora. Eso está bonito decirlo, pero hay que ya salir de allí, de esa zona de confort. Cristo te ama y te quiere salvar, hermano. Es hora de ya hablar las profundidades de Dios, porque ¿sabe qué fue lo que dijo el Señor? El Señor dijo, id y haced discípulos. Hermanos, los discípulos no se hacen diciéndole a la gente que Cristo los ama y los quiere salvar. Los discípulos se hacen enseñando la palabra. Así es como se hacen los discípulos. El Señor no dijo, vayan y toquen puertas y dejen papelitos y ya. Dijo, no, hagan discípulos, toquen puertas, pero quédense a enseñarles de mí. Aleluya. Mire, y quiero llegar al final con la otra cara de la moneda, que es el cierre de este mensaje. Alguien podría decir, es el caso de Pedro y Juan, le decía ahora, porque eran hombres del vulgo. No tenían nada más que aprender, hermano. Los fariseos decían eso. Los engañaron porque eran hombres que no tenían. Y oiga, y eso lo dicen hasta ahora. A mí me dicen, usted tiene enredada esa gente, esa vereda, porque como es gente sin estudio, usted le dice las mentiras que quiera. Eso me han dicho a mí. Si la gente supiera la realidad, si la gente supiera la realidad, y lo decían los fariseos, a ellos los engañaron porque son gente sin academia, sin preparación, del vulgo y sin letras. Pero ¿sabe qué me encanta a mí? Que la palabra no quiso dejar espacios vacíos. Y aquel muchacho que se había levantado a los pies de Gamaliel, aquel muchacho que tenía toda la academia, que la gente le rendía tributo porque había sido un discípulo del Rabán de su época. Ese muchacho un día descendía camino hacia Damasco. Ay, le tocó encontrarse con el maestro más grande que había pisado la tierra. Hermano, la palabra Señor, la palabra Adón para un judío no es una palabra cualquiera. Ellos no le dicen Señor a cualquiera. Un judío solo le dice Señor a alguien que él entiende que está por encima de él, de su rango. Y sabe, cuando él oyó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo no lo dudó en 2 veces. Y aunque estaba enseñado a decirle Señor a Gamaliel, a esa voz gloriosa le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y sabe cuándo se volvió discípulo? Cuando viene y le dice lo que solo un discípulo le podía decir a su maestro. Le dijo, Señor, dime lo que tengo que hacer. Aunque sabía mucho, aunque tenía mucha academia, aunque tenía mucho intelecto, dijo, Señor, enséñame lo que tengo que hacer. Lo que tengo hasta ahora se me quedó corto frente a ti. Todo lo que me ha enseñado Gamaliel se me quedó cortico cuando me encontré contigo. Enséñame. ¿Y saben qué es lo glorioso de esto? Cuando Pablo está frente al concilio que les dije que empezó diciendo, soy judío, criado en la ciudad de Tarso de Cilicia, levantado a los pies de Gamaliel, él lo hizo solo como una estrategia para que la gente dijera, uy, a este hay que escucharlo, es discípulo de Gamaliel. Pero él empezó con esa introducción, pero no para hablarles de Gamaliel. Cuando quiera léalo. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 3. Él le dijo, fui levantado a los pies de Gamaliel, pero él empieza a contarles cómo conoció al maestro más grande de la tierra. Empezó a hablarles no de Gamaliel. Yo así como hoy, yo empecé a hablarles de Gamaliel, pero no para hacerles entender quién es Gamaliel, sino para que usted entienda hoy que usted ha creído en uno más grande que Gamaliel, que Gilel, que Samaí. Usted ha creído en el Rabí, en el Rabán llamado Jesucristo, el maestro de maestros. Aleluya, aleluya. Y él lo hizo con esa estrategia. Pero yo siempre era inevitable para mí pensar,
Era inevitable para mí entender que podía haber sido la situación social de Pablo. Cuando la gente diría, oiga, qué oportunidad la que perdiste, Pablo. ¿Cuántos jóvenes desearían haber estado en tus zapatos, que Gamaliel los haya escogido para ser sus discípulos? Oye, perdiste tanto, Pablo. Perdiste tanto, oiga, hermano, porque donde Pablo siga por donde iba, donde Pablo siga siendo el discípulo de Gamaliel, yo estoy seguro de algo, que Pablo se hubiera convertido en uno de los próceres del judaísmo, un maestro respetado. Hoy estaríamos diciendo no solo el gran Gamaliel, sino que estaríamos diciendo el gran Saulo de Tarso, maestro de los judíos. Estaríamos diciendo eso, pero no estamos diciendo eso, estamos diciendo algo mejor. Y eso lo dijo él. Escuche, Filipenses, hoy usted va a entender este texto como tal vez no lo había entendido antes si no sabía esto. Uno lo leía y decía, ay, tan bonito eso. Pero usted ya sabiendo todo lo que perdió Saulo, perdió su posición social, perdió el estatus, todo eso. Por eso escribe estas palabras. Filipenses capítulo 3, verso 7 dice, Pablo diciéndole a todos los que lo criticaban, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Escuche por qué: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Maestro, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dele ese aplauso al Señor. Oh, Pablo, la tenías clara. Gamaliel no le daba ni en los talones a Jesús. Todas esas cosas las tengo como basura desde que conocí a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí es donde se marca la diferencia, hermano querido, entre un simple seguidor y un discípulo. ¿Sabe que hoy por hoy esta es la conclusión del mensaje? El mundo está lleno de seguidores. Usted no ve que hoy el problema no es que la gente sea cristiana dentro del contexto que se entiende en la definición. No cristiano real, sino que define cristiano. Que un seguidor, mire, lo definen así: seguidor de Jesús o seguidor de Cristo. Y hay muchos seguidores predicando falsas doctrinas, enseñando mentiras a nombre de Jesús. Y dicen que son seguidores, pero es que el asunto aquí no es ser seguidor, sino convertirse en discípulo de Jesús. Quiero que usted junte todo lo que he compartido hoy. Hermano, que de hoy en adelante te doy el consejo que los papás judíos le decían a sus hijos: que te pegues tan cerquita a tu maestro, que el polvo de sus sandalias se te pegue al rostro, que te sientes cada vez que haya alguien predicando la palabra, que te sientes con sed a beber todas sus palabras, que te conviertas en una cisterna encalada y no dejes escapar ni una gota de agua. Porque la palabra de Dios también deja el ejemplo, un contexto bíblico para entender la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Juan capítulo 6, verso 26 cuenta la historia cuando a Jesús lo estaba siguiendo una multitud poco después del milagro de los peces y de los panes. Una multitud lo seguía. Pero Jesús se volteó a ellos y les dijo, Juan 6, 26, Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ustedes son simples seguidores. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y desde ese momento, dice ya en el verso 66, porque le lanzó un sermón, hermano, una palabra tan dura, tan pesada, que dice la palabra que incluso ellos dijeron: palabra dura es esta, ¿quién podrá soportarla? Hermano, es que las enseñanzas de este maestro no las recibe cualquier discípulo. Un seguidor se muere escuchando a Jesús, pero un discípulo, mejor dicho, se la come todita, la recibe toda. Y aquí está el ejemplo. Dice en el verso 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos, ahí dice discípulos, pero ese es un discípulo entre comillas, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Entonces dice, él le dijo a los 12, se quedó solo con los 12. Le dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? O sea, ¿ustedes también se van a ir o qué? Les habló así durito. Y entonces escuchen, un discípulo y no un seguidor le respondió a su maestro y le dijo, Maestro, mi Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ojalá esta mañana haya gente de ese calibre aquí. Que así vengan momentos duros. Que así se levante cuanta falsa doctrina en el mundo, así se levante cuanto evangelio atractivo, porque hoy día no nos hablan las palabras de Jesús, hoy nos invitan a creer en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio del optimismo, puras doctrinas de la nueva era. Esas no son las palabras de mi maestro, pero qué bueno que aunque tú seas un discípulo en medio de toda esta generación tan confundida, en medio de esta generación tan enredada, tú puedas decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿nos iremos a Gamaliel? No. Señor, ¿nos iremos a Samaí? No. Señor, ¿nos iremos a Gilel? Señor, ellos hablan muy bonito. Señor, ellos tienen mucha academia, pero ninguno de ellos tiene palabras de vida eterna. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor, porque usted es un discípulo del gran maestro de todo el universo, aleluya, autor de la sabiduría, autor del conocimiento, aleluya. Y le cedo la palabra a mi hermano y ya haga la oración, y ya sabe, hermano, no sea un seguidor, conviértase en un verdadero discípulo de Jesús. Dios les bendiga a todos.